Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Tuve un accidente hoy que comparto con ustedes. Estaba hablando por teléfono y tomando mate al mismo tiempo y me quedé sin voz. Así que no sé cómo recuperarla. El mate ya lo dejé y vengo con la voz a cuesta, así que compartimos eso. Hay cosas entrañables que uno ve y revé y guarda en el corazón, en el pensamiento, en el alma y también lo comparte. Hoy vamos a abordar un dúo que hizo radio con mucho éxito, que yo produje por esas cosas de la vida que se me ocurrió juntarlos porque eran perro y gato, eran un peronista que entendía la lógica de Menem y un peronista que había estado con Perón y no entendía ninguna cosa que no fuera peronismo clásico. Un hincha de Boca y un hincha de River. Más perro y gato no podían ser. Uno de una generación y el otro un poquito corrido, una generación menos. Pancho Muñoz, el que ganó el último Martín Fierro, por su programa en AM750 de la madrugada, de 5 a 6 de la mañana, un programa extraordinario, leyendo los diarios, con esa mirada filosófica humorística de Pancho, que es maravillosa, y Alfredo Carlino, un poeta extraordinario que ya no está entre nosotros, anda por el Comando Celestial con el general, que nos decía, el proceso me tiene prohibido. Yo le decía, pero Carlino, ¿qué te va a tener prohibido el proceso? Como si fuera tan importante, pensaba yo. Es importante para nosotros, pero ¿por qué va a ser una amenaza para el proceso? Y efectivamente, cuando termina el proceso, cuando asume Agustín Rossi el Ministerio de Defensa de la Nación, un día se aparece con un libro editado sobre todas las cosas que había hecho el proceso en ese lugar, y aparece una lista de personas prohibidas de la cultura, entre ellas Alfredo Carlino, tal cual como él había dicho, y que nosotros considerábamos una exageración. Un personaje maravilloso, un poeta boxeador además, nacido de alguna manera de Jaureche y de su contacto con él, pero también de la vida, del peronismo, una personalidad extraordinaria, igual que Pancho, cada uno a su manera. Hoy vamos a compartirlos un poco y lo primero que vamos a mostrar es Alfredo Carlino, así que empezamos compartiéndolo con usted. Muy bien, vamos a armarnos un poco. Te le voy a contar una anécdota. Yo vengo de la CGT, donde se presentó un libro muy importante contra el diario Clarín de un gran amigo mío, Claudio Díaz, que además se negó a hacer un mucamo del diario y se tuvo que ir, ¿no? Y entonces Martín García, otro colega,
Dijo, no, te acordamos, ya no. En el año 2000, la CGT trajo 4.000 pollos, que sea 5.000 pollos, para darle de comer a los hambrientos. Era Navidad. Y me engancharon a mí para leer poemas y terminaba a las 2:30 de la mañana. Entonces le dije, sí, le digo, me acuerdo porque, ¿cómo fue que dije? A ver, con Perdí a mi mujer. ¿Cómo? Perdí a mi mujer. Ah, perdí a mi mujer ese día, porque si uno llega a la casa con una familia a las 2:30 de la mañana, en Navidad lo he hecho. Y entonces Moyano me mandó a contestar que me va a dar 3 muchachas de 30 años. Ah, qué bien. Como compensación. Bueno, acá está la doctora, una médica evolucionada, que tiene que filmar porque se va a quedar sola, ¿no? Luchando contra ese sistema feroz de la medicina, pero muy bella. Ahí me encanta verla. Y le voy a dedicar un poema que dice, pensame. Gracias. Doctora, para usted, pero fírmeme bien. Sí. Haga el más lindo de lo que sale. No, transfórmeme en lindo. ¿Qué perfil quiere? El que usted decida. No hay mejor que las mujeres para saber de los perfiles de los hombres. Bueno, pensame. Cuando esté deshabitada, pensame. Hallarás el mismo tango florecido de fiesta en mis ojos, dispuesto a bailarte lentamente en el patio de tu piel, con tus cabellos envueltos como una parra de moscatel y sueños. Ese poema es dedicado a la doctora. Muy bien, vamos a leer Muchacha. Y después vamos a leer en homenaje a Boedo un poema, un Melomansi. Hoy me olvidé de llamarla Negro Mar, que cumplía 98 años, que fue la novia o la amante, no, era en aquel tiempo se decía amante porque ella era casada y él también, de Homero Mansi. Pero una maravillosa mujer, perseguida implacablemente porque un día decidió cantar La Descansada, el único delito que cometió en su vida. No, tuvo 20 años sin actuar y después también con los gobiernos esos peronistas que vinieron tampoco pudo actuar. Y uno está en Francia y le dice, vos la conocés, sí, la conozco de toda mi vida, pero esa es un genio. Llegó a los 94 años a París y deslumbró bien de Centroamérica y me preguntan por ella, quiere tocarle la mano, acariciar, una cantante excepcional. Bueno, Muchacha, aún en la memoria están tus ojos, amplios de luna como la eternidad. Quiero decir, cuando todo se derrumba, algo va quedando. Hoy nada menos que tus ojos y también el fervor de tus pechos y el silencio en la pausa de los dos y tu piel de rocío, de frescuras y albas instaladas. Se vuelan en los recovecos del miedo tus vivencias cuando la soledad cuando la soledad de nuestros rincones me tiembla en el incendio, en la vastedad trigal de tu cuerpo, y ardes lentamente como una vieja memoria para cantar la noche y el día con ese encantamiento de tu voz, cuando permaneces frutal en la calle del amor. Ahora que nos quieren seguir envolviendo en la metáfora argentina de irse o no, preguntémonos si aún nos quedan sueños, si la deidad, si la utopía, perdón, es una deidad a alcanzarse, y podemos descubrir que a pesar de todo no nos trituraron, y podemos soñar con tantos que todo es modificable, que la traición es efímera
aunque se repita. El problema es saber si todavía queda algo y con ese poco salir juntos a cambiar la infamia. Saber que desde el sueño se puede revertir todo. A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos. Grande. Alfredo Carlino y su impronta, una personalidad absolutamente diferente, autoelogiada y verdaderamente aquilatada. Ya está en el Comando Celestial, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos ver y escuchar, gracias a la tecnología. Y lo tenemos en el alma. Bueno, con Pancho Muñoz, Alfredo, hicieron un éxito impresionante en Radio Provincia de Buenos Aires. Impresionante. En la madrugada. Viajaban desde Buenos Aires en un ómnibus y volvían luego del programa, que terminaba como a las 2 de la mañana. Y Pancho tenía una anécdota que decía, un día me desperté y le pregunté a Alfredo, ¿vamos o volvemos? Tal era el esfuerzo, pero así fue el éxito. Después repetimos ese éxito en una radio de la Juventud Peronista efímera y finalmente tuvimos ese éxito en la radio cooperativa, que en ese momento ocupaba un espacio bastante importante en la ciudad de Buenos Aires. Ese dúo fue legendario durante la época en que existió, cuando se encontró la química entre uno y otro. Un choque de iguales completamente diferentes y muy, muy disfrutables. El otro era nada más y nada menos que Pancho Muñoz, que escribió con su compañero y comentarista cultural, un grande, la antología de la poesía argentina para el suplemento literario de Telam. Un trabajo enorme que ahí quedó, pero que incluso se sumaron los poemas de las canciones argentinas, de todos los ritmos. Pancho, un hombre del rock and roll, que había escrito ya un libro sobre la historia del rock argentino, y su compañero, que no me está llegando a la memoria el nombre, un importante además, ya lo pescaremos, había hecho un trabajo muy fuerte sobre la poesía argentina y también como buen poeta. Y Pancho fue el Martín Fierro último a la radio, viejo compañero de Ciudadela mío, lo que ya no es tan importante. Vamos a escuchar un poco a Pancho. Yo soy Pancho Muñoz, periodista de profesión y poeta por berretín, digamos.
Soy nacido en el 45 en esta bellísima ciudad de Buenos Aires y tengo escrito alrededor de 10 libros de poesías. Esto que voy a leer ahora es un poema absolutamente reciente que se llama Ay, y obviamente que está inédito y está terminadísimo, digamos. Acabo de corregir un punto y una coma. Se llama Ay. Hay un poeta que soltó el trono y perdió plata. Hay un puto triste y apagado que se ríe de todo. Hay palabras mal escritas, hay falta y o abundancia de comas, puntos y comas, puntos seguidos y finales. Hay letra y música. Todo junto hay, todo separado hay. Hay machos cabríos encendidos en una misma línea que se ríe de todo. Hay un rey que ofrece su reino por una yegua oscura. Hay all the time. Después están, los hay, los que juran, los que prometen burbujas, cumpleaños y vilezas. Hay los entrenados en la cinta gimnástica de la mala leche diaria. Hay huérfanos en el anonimato. Hay familias de lentejuelas y hay mucha autoridad mal ejercida y mucha lágrima desbordada. Hay en todos lados monstruos de 7 pinzas. Hay princesas caribeñas de pies fríos. Hay hambre y hay comida. Hay momentos de mucha felicidad. Hay campo, hay mansilla. Hay lo que se dice. Hay mucha sangre para derramar todavía y hacer la cuenta histórica de su rastrillada elocuente. Hay pruebas y evidencias. Hay muros y pintadas aún de vivas. Hay más evidencias. Hay infancia más allá de uno y adjetivos mal puestos. Hay ejes y hay giros. Hay leones de oído absoluto y tormentas de vaso. Hay islas. Hay estadísticas, hay uno. Hay estadísticas y tendencias. Hay modelo hilvanado y mucha desesperación. Hay payasos de utilería y directores de payaso y guionistas y aplaudidores y lloronas. Hay escenario, hay tiempo. Hay hoy con su mantel recién tendido. Hay deseo entre codazos, hay. Hay maneras de soltarse el pelo, hay comisuras y hay besos para todos. Hay urgencia y teléfonos que no responden. Hay cordones sueltos y también hay casualidad y peligro de muerte. Hay aduanas. Hay policía uniformado y policía de civil. Hay galeras brillantes atravesando pampa al muere y hay uñitas pintadas y lunares. Hay poco suspenso, hay, pero poco. Hay poca lengua y mucho labio. Hay poco adentro y mucho afuera. Hay mucha rosa y pocas utopías. Hay mucha espina y poca vergüenza. Hay mucho resultado y poco juego. Hay mucha piedad y hay poca razón. Muchísimo bolero hay. Y mucha franela. Hay mucho control y poca gambeta. Hay mucha caída. Hay escombros, hay fratachos, hay mucho de un lado y poco del otro. Hay mucho ingrediente y poca carne. Hay para cantar. Hay para esperar toda la vida. Hay para todos. Y encima está el cielo que hubo y hay. Hay que hacer poco, algo, mucho. Hay un bonsái de palo envejecido y torpe. Hay un oloroso y marítimo jazmín de Chile que no hace más que irse por el enrosque del alambre conductor buscando el blanco. Hay una flor de enamorada de 25 vatios donde todo se ilumina en un abrir y cerrar de ojos. Hay una acacia cristiana llena de espinas, bravas y sorpresivas. Hay aloe para los picaflores. Hay una rosa china llena de flores y de arañas chinas. Debajo hay una sica del Jurásico. Más no hay.
Hay gato encerrado en la sombra de la luna. Hay sombra del gato. Más no hay. Hay para contar. Hay versiones y hay disparates y sobre todo hay mucho nerviosismo. Hay un plan en la grieta. Hay un plan en la grieta. Hay métodos para arruinarse la vida. Hay vida. Hay mucha tela para cortar. Hay que hacer caso. Hay sufijos, transformaciones y cantejondo. Peros hay. Lo que más hay son planes en la grieta. Hay mucho corazón y hay mucho violín crispado. Hay mucho bisturí sensible a los golpes y a los órganos. Hay música y un tipo que hay silbando en la vereda. ¿Qué hay? Hay ochavas para robar besos y azucenas. Hay repeticiones y hay curros. Hay un cubilete manco agitando los dados. Hay golpes de todo tipo, hay azar, hay milagro en la agenda del día. Hay que darse cuenta. Hay algunos que no reconocen los que escriben. Hay quien no es y no se sabe. Hay mucho olor y hay mucho viento. Hay soberbia flotando a la deriva como container suelto en el mar dispuesto a degollarte. Hay ojos entre el humo. Hay un plan en la grieta. Hay madre y hay cada hijo de puta en su casillero. Hay el que sabe esperar. Hay el más cobarde. Hay fuego todavía en tu boca. Hay mucha pregunta y hay poca respuesta interesada, como toda respuesta. Hay mucho resentimiento y mucha exclusión. Hay diferencias de piel. Hay mucho cine y mucha película contada. Hay ideología del oxímoron y hay también del pleonasmo. Hay pipas y hay párpados caídos. Fin. Pancho Muñoz. Ahí están los dos personajes, Carlino y Pancho Muñoz. Dos poetas, uno de River y otro de Boca. Los dos peronistas, uno abierto a las nuevas insinuaciones y el otro aferrado al general. Recuerdo una charla que tuvimos con Carlino donde él decía que como trabajaba en prensa y difusión cuando Perón era presidente, Perón lo tenía claramente ubicado y que además admiraba sus poemas. Nadie le creyó. Pero cuando trasladan todo lo de Perón a la casa, que está aquí, nosotros estuvimos el día que se inauguró y apareció una especie de cuadro con la cara de Carlino y una poesía de Carlino que tenía el general en su casa, en Madrid. Así que no tuvimos más que decir, oa, Carlino, era verdad lo que decía. Así era Carlino, atravesaba las paredes Carlino. Gabriel Mariotto cuenta que una vez lo llevaron a España y el día que llegaron, él entró en un bar que estaba ahí en el barrio y decidió hacer esa misma noche una reunión de poesía en un lugar que recién conocía. ¿Y qué hizo? Puso papelitos citando y pegándolo en los árboles por la zona. Y efectivamente, cuando llegó la noche, fueron allí, entró triunfal Carlino en un lugar que nunca había estado, y estaba lleno de gente esperándolo para iniciar una tertulia que duró hasta muy tarde, con una mujer que lo miró con ojos muy especiales, y casi sucede algo. Voy a corregir un déficit, que es, dije que Pancho Muñoz había hecho la antología de la poesía argentina con alguien que era Roberto Edwards. A ver si le muestro la cara de Roberto para que lo ubiquen. Ahí está.
Roberto Edwards, un grande Roberto Edwards, un grande de la cultura argentina, en ese caso asociado con Pancho Muñoz para Telan, cuando yo tuve la responsabilidad de conducirla, y hicieron un trabajo extraordinario, extraordinario. Como los dos son rockeros, de alguna manera, un poco más clásico Edwards, también incorporaron las letras de las músicas de las canciones argentinas. Y fue un golazo, un golazo. Volvemos a Carlino, porque hay que terminar de contarlo a Carlino. Este libro es la tercera edición de mi libro sobre el 17 de octubre, que tuve el alto honor de que esta fastuosa institución me lo hiciera. Este libro es importante porque, aparte de los poemas como poeta, te hablo de la emoción que recibimos ese día, que son únicas. Cuento la historia, pero además pongo las declaraciones del Partido Comunista, lo que pensaban de los obreros, y se van a asustar, de los socialistas, de Sábato, que dijo que era una revolución única en el mundo, que no conocía ninguna otra, y a los 6 meses, 1 año, estaba en contra del peronismo. Y de otros intelectuales. Y además está lo de Jauretche, que es hermoso, porque Jauretche cuenta que tenía un compañero de él de Forja, ¿no?, que viene todo alborotado y dice: doctor, doctor, se vienen todos para la plaza. ¿Quiénes? Le pregunta Jauretche. Todos, radicales, socialistas, comunistas, porque ya no hay más nadie de ningún partido, somos todos peronistas. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Agarre una bandera y póngase al frente de los compañeros que vea. Y agrega después Jauretche: y ese hombre que no movía en Wilde más de 30 votos, cruzó el puente Riachuelo con 30.000 personas cabezándola con la bandera. Después están las declaraciones de Marechal. Marechal fue el que intervino directamente en la plaza. El Marechal, que después me lo contaba a mí, pero está escrito por él eso, dice que estaba en la casa la incertidumbre, porque el 17, salvo los nacionalistas, que ya veníamos actuando mucho antes, para que la gente salga a la calle para rescatarlo a Perón. No sabía, dice que Marechal vio una multitud de 50.000 personas que venía del oeste y dijo: yo tengo que estar ahí. Y entró a la plaza con esa multitud. La gente de Forja, Jauretche, Scalabriotti, Luis de Lepiani, estaba en la confitería en Florida, ahí Perugia, porque cortaba y Avenida de Mayo, La Cosechera se llamaba, enfrente de la London, pero no entraron en la plaza. El único intelectual importante que entró en la plaza fue Leopoldo Marechal. Bueno, entonces acá van a tener la realidad de todo lo que pasó el 17, cuento cómo nos peleábamos con la FUBA. La FUBA, que era una organización universitaria de ultraderecha y ultraizquierda, que siempre se juntan contra el pueblo. Y entonces nosotros íbamos a avivar a Perón en medio de la plaza, de la calle Florida. Ellos venían, decían: nazis, hijo de puta. Venían con la bandera francesa, cantaban la marsellesa, mientras nosotros cantábamos el himno nacional, y terminaban las trompadas. Quiero aclarar que esta charla es abierta, como todas las que hago en mi vida, ¿no? Ustedes pueden opinar a favor o en contra, como quien, después yo les contesto. No, pero
para que las cosas queden más claras. Para eso tenemos la botella de agua. Porque hay mucha confusión introducida por el imperialismo, como ser la izquierda y la derecha. El peronismo nunca fue ni de izquierda ni de derecha. Era un movimiento, ni siquiera un partido político. La izquierda y la derecha tienen que ver con la Revolución Francesa, que en 1779, en los que se sentaban a la derecha eran los moderados, y los que se sentaban a la izquierda los que cortaban el cuello. Y después instalaron, ¿no?, en el mundo que esos eran los mejores, no sabemos quiénes eran los mejores. Pero es una cosa europea que no tiene nada que ver con América, con nosotros. Entonces Perón creó un movimiento, nada de partido político. Y podía uno venir de la izquierda a la derecha, lo importante era el objetivo, que nunca se habla, que era la liberación nacional. Eso hay que grabárselo. No era una alianza de clase, sino que juntaba a todos aquellos que estaban por la liberación, vinieran de donde vinieran. Pero tenía que estar yo, que venía del nacionalismo, fui íntimo amigo ya de adolescente de Rodolfo Puiggrós, que era uno de los grandes teóricos del Partido Comunista, un tipo maravilloso. Fuimos íntimos amigos, después él se hizo peronista, tiene 40 libros escritos, que hay que leerlos porque es de una gran claridad, pero fuimos íntimos amigos, y antes nos hubiéramos agarrado a trompada. No, eso es lo que trajo Perón, trajo una nueva epistemología, una nueva forma de la filosofía, la unidad como axioma filosófico. Nada de pelearnos entre nosotros. Hay que pelear contra el enemigo, no entre nosotros. Por eso a mí me molesta mucho cuando hablan mal de un compañero, ¿no? En vez de hablar mal de los alcahuetes de las multinacionales, que es el imperialismo yanqui, antes era el imperialismo inglés. Perón creó un movimiento antiimperialista, no creó un movimiento para pelear con los radicales o los socialistas, sino contra el imperialismo. Por eso es interesante conocer, porque el 17 de octubre empezó mucho antes del 17, cuando Perón empezó su prédica obrerista, que no existía en la Argentina. Él asume el Departamento Nacional del Trabajo, que era una oficina que nadie daba pelota. Lo transforma al poco tiempo en Secretaría de Trabajo y después en Ministerio. De ahí se pone a hablar con los obreros y le cuenta su proyecto, que era de reivindicación total de los obreros, de los trabajadores, y restituirle todos los derechos que se lo habían conculcado, ¿no? Bueno, muchos le creyeron, otros no le creyeron, como pasan todas estas cosas. Y después Perón tuvo todo un pueblo detrás. El 17 de octubre lo liberan porque lo iban a asesinar, por eso lo llevan a Martín García, que manejaba la Marina eso. Perón sabía que lo iban a asesinar, por eso dijo: yo quiero que me lleven a la policía preso. Y lo llevan a Martín García. Y el pueblo que intuyó todo eso salió a rescatarlo y lo rescató. Y después fue una revolución única en el mundo. Y todos los derechos que tenemos, los primeros derechos humanos los crea Perón. No, primero en su prédica y después la Constitución del 49. Nosotros íbamos a la fábrica y le decíamos: cuando salen los obreros, no, porque antes no se podía hacer huelga, lo dejaban en la calle. Los obreros son intocables porque si no le ponemos una bomba. Como teníamos fama de poner bombas, se asustaron y lo dejaban salir. Y entonces y la gente se juntaba el 17 de octubre. Gente suelta se juntaba, se gritaba: los que creen en Perón, que se arrimen al fogón. Alfredo Carlino. Ahí están los dos personajes, claramente dibujados por ellos mismos. Dos personas entrañables que yo amo y amaré por siempre. Ya me iré con ese amor para el Comando Celestial, cuando nos toque irnos. Porque uno encuentra la razón del amor
a medida que transcurre la vida, que conoce a la gente y que vive las experiencias con los demás. Y ahí uno se da cuenta de muchas cosas, entre ellas del amor, el amor por los compañeros, el amor por la patria, el amor por la multitud que va en busca de su esperanza y quiere unirla a una persona de su confianza para poder lograr los objetivos de todos. Y bueno, eso es el peronismo, Esa es la práctica de la realidad, de los beneficios, de todos los beneficios que disfrutan los argentinos, los tienen por el peronismo. Ninguna otra cosa ha sido tan fértil para el pueblo como el peronismo. Por eso tanto odio de aquellos que creían que les correspondía todos los beneficios de la sociedad antes que a los demás pobladores de esta tierra, tan fecunda y tan hermosa y tan querida. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo nos reímos de nosotros mismos, cómo hicimos un pedacito, les voy a mostrar, de una especie de programa teatralizado, de programa de televisión, que presentamos a la televisión pública, pero no nos dieron pelota, durante el gobierno de Cristina, y que tenía esta lógica, esta dinámica que vamos a ver ahora, un pedacito. Totti. Muñoz, ¿qué haces, papá? ¿Cómo andás? Bien, bien. Y más o menos, vengo para atrás. ¿Por qué? ¿No te enteraste? Me enteré por la mitad. Y bueno, me quedé sin laburo, ¿viste? Y te vengo a ver si me puede tirar una mano vos. ¿A mí? Y sí, vos que laburás con Carlino, que para mí es un monstruo, ¿viste? Laburás con él, Sí. grosso, ¿viste? Y Sí. fíjate si por ahí necesita un guardaespaldas, un custodio. Espalda, no está mal. Un personal brava. Llámalo como quiera, ¿viste? Me tiene que dar una mano vos y Carlino, ¿viste? Y bueno, vamos a tener que esperar a Carlino, Totti. En algún momento pinta. ¡Carlino! ¡Eso no va! Carlino, él es el Totti. Totti, Un amigo. Carlino. Está sin laburo. A ver si podés hacer algo. Está en la lona. ¿Qué quiere laburar? Y yo quiero laburar, quiero ser su custodio. Sombra. custodio? Sí, sí, usted es una Me persona muy parece importante. excelente, querido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Decime, yo vivo Carlino. en 24 de noviembre al 100, la calle más peligrosa de Buenos Aires. Me robaron varias ¿Te la dieron veces ahí? y me golpearon muy mal. Y además hay 2 minas que me las quieren dar también. Yo soy tu sombra, Carlino. Bueno, entonces tenés que venir conmigo, ¿sí? ¡Qué familia, Dios mío! Dios los junta y Dios los desparrama. Y cuando la belleza no se despierte un día, será que se habrá muerto la única alegría que heredé de la calle. Que me enseñó la risa que no muestra los dientes y a transpirar los ojos en la lucha constante de no matar los sueños por seguir adelante. Y mientras quede un niño de cordón desatado y se desvele un pájaro que ni siquiera cante, la madrugada entera del mundo de los hombres será la cita única, donde todos los bárbaros de la noche en romance desayunen la frágil melodía del hambre. En París, en mi barrio o en cualquier otra parte. Era un chabón, high life como pocos. Vestía en Pierre Cardin y Botticelli, un rana para las pibas de mi barrio. Para los bonchas siempre fue en Curdeles el Super Batman. Algunos lo llamaban porque volaba para las carreras y en New York City ganaba de Portlandia alguna pendejita en cartelera. Nunca se supo de qué laburaba y dicen que de caño el hombre iba
Si el fato le gustaba de antemano, se daba un saque y encaraba la partida. Un domingo a la lleno lo encanaron por unos chocolates y arbolitos, y estuvo 7 años en la lona, cazando como pocos pajaritos, cazando como pocos pajaritos, pero hoy salió de nuevo a la pelea y tiene una minita que lo atiende, labura a la mañana en un mercado y ella lejos traba a los clientes, y cuando escucha a Dani por la radio se acuerda de su vida quilombera. Hoy anda con la pilcha del laburo y se lo ve feliz, tejiendo como una abuela. Bien, Juan. ¡Maestro! No, maestros son ustedes, realmente. Muchas gracias. Che, ¿qué hacen acá? Estamos en un set de televisión, estamos obvio, ensayando, ¿pero qué estamos están grabando, haciendo? Ajá. estamos ensayando un programa que va a salir en estos días. Y estamos haciendo el ciclo este que yo les cuento a todos mis amigos de Ciudad Oculta, porque hay una ciudad dentro de otra ciudad. Y los propios ciudadanos no le conocen la cara a sus poetas. Como este señor, gran poeta, Nacho Whisky, va a estar Alejandro Pero terminá de este escolazo, loco. Espera, Señores, déjame decir lo que tenemos que seguir laburando. Ustedes no se Nosotros molesten. nos vamos. Nosotros nos vamos. Hasta luego. Gracias por todo. Bueno, vamos con esto. Me deslizo suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el sifonero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está su cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar, tomo un feca casi frío. Qué bárbaro, ¿no? Qué alegría este ademán del arte tan a mano, ¿no? Esto que cambia la calidad de vida de uno, ¿no? Esto que acabamos de ver, espectacular. Cómo Sí. sobran artistas en la Pero vos Argentina. sabés que yo estaba recordando, al verlos a ellos, que en el gobierno de Perón había el número vivo, actuaban antes de las películas, decenas de miles por todo el país, y cobraban, le pagaban a todos ellos, de manera que podían vivir de lo que hacían, de su talento, y además el público podía elegir, ¿no? Como las mafias de hoy, que colocan a 8 y esos 8 son permanentes, y los demás se mueren de hambre, aunque sean genios, ¿no? Entonces a mí me parece que tendríamos que volver a esa época, que los gobiernos deben preocuparse. No grites, ¿no? Que no grites. Retomar las medidas que fueron positivas para los argentinos, más allá de las ideologías, ¿no? No se vayan, que hay más Perro y Gato. Con ustedes, Perro y Gato en la cultura. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. General. ¿Cómo le va, general? ¿Se acuerda de mí? Yo trabajaba en la Secretaría de Prensa y Difusión, en la Casa Rosada, para usted. Pero, Carlino, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Está un poco más gordito. Bueno, algunos fideos, muchos años de malaria desde que usted se fue. Ahora estoy haciendo natación. ¿Y usted, Pancho, no era el que se quedaba ronco, trepado a la pirámide con la vincha celeste y blanca, el poncho rojinegro, dispuesto a caer por mí?
¿Usted me podía ver, general, desde esas alturas? Pocho, coraje, tal el raje. Muchachos, ya que los veo y que son buenos compañeros, les tengo que hacer una pregunta personal. Sí, cómo no, claro. Pregunte, general. ¿Es cierto que ahora hay una pastillita azul que...? Ah, no sé. Yo por ahora no necesito. Porque nos reencontramos con Evita, pero tiene 33 años. Ah, claro. Sí, está bueno, funciona. Anda fenómeno. General, ¿no le queda algún regalo de Reyes? ¿De esos que nos daban los 6 de enero en el correo? A ver, ¿cuál preferís, Pancho? El camioncito con acoplado. Sí, acá tengo uno. Gracias, general. Y valió la pena combatir bajo su mando. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los curretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. General, todos los tangos eran ciertos. Dígamelo a mí. Sí, a usted se lo digo. Con ustedes, Perro y Gato en la cultura. Mansi, aunque a vos te cueste. ¿Por qué me va a costar Mansi? No, te pregunto por lo que estamos discutiendo. ¿Por qué me va a costar Mansi? Querido, Sí, Mansi mamá, era un mamá. ideólogo de la ternura barrial, ¿no? Con una belleza excepcional, que incorporó... ¿En qué año nace Mansi? Mansi te voy a decir exactamente. Bueno, exactamente no, más o menos. 44 años murió, tenía en el 51, descontale. Bueno, 1910, pasó un montón de era años. santiagueño. Ocurrieron Él muchas vio cosas desde que nació el Mansi. terror del saqueo inglés. Anatuya fue. Bueno, ¿qué talaron todas las arboledas. Vamos a hacer una separata de de Cabracho. No, ninguna separata. No venga vos acá con la cosa oficial tanguística Vos venís con eso. que eliminan todo lo que tiene de social vos el el tango tango. lo Bueno, imponés como un monolito y aquel que no se reverencia es un estúpido. yo Vos el haces- tango, vos que tengo haces eso. 60 años de dar ¿Qué tiene que ver la edad? conferencias ¿Qué tiene que ver la en las conferencia? universidades, acá en la Argentina, por América, Pero en sin tus Europa. conferencias el tango Conozco profundamente, entonces ¿Puedo hablar? defiendo lo que conozco, lo que he investigado durante muchos años, lo que he hablado con los grandes protagonistas. Yo soy un gran Y lo que sí. protagonista. Y vos no estás Sí, escuchando. pero vos o sea sos que- un grande, vos sos un medio, porque estás en el rock. Y el rock no son ¿Por hijos qué de los empezás- tangueros. ¿Por qué sos tan sectario? No, Alfredo? te porque estoy yo diciendo. defiendo a los rockeros. ¿Vos defendés? Creo que hay poetas muy buenos dentro del rock, pero son hijos del tango. Pero ¿por qué poetas del tango y poetas del rock? Son poetas, no poetas del tango y poetas del rock. La época cambia más rápido que la gente. Son poetas. Sí. Eso que poeta del tango es como Lo que una... está identificado con el tango se lo conoce comúnmente Pero ¿quién, como qué poeta. argentino...? Además no son poetas. No, escuchame. Son letristas, que es una categoría distinta. Menor. No menor, distinta. Y si es, vos lo Porque estás ojalá yo calificando. pudiera escribir un tango como Homero Mancio, como Cadícamo, o como Pero Discépolo. vos suponés que las letras de Homero Mancio de Cadícamo son letras nada más. Son letras con una no gran son poesía. poemas, no son poemas. Son poemas. Y entonces me está volviendo Pero no se loco, puede Alfredo. leer Pero me como está volviendo poema. loco, Alfredo. Sin la Me está música. diciendo que primero son letras. No, Yo te digo no que son confunda. poemas. Vos me decís, no, son poemas. Decís, no, Sí. son letras. No confunda, porque sin Vos la sos- música no tiene el mismo valor que con la música. Entonces están hechos exactamente para eso. Mansi escribió, independientemente ¿No tenés otro de poeta? eso. Siempre citas a Mansi. Mansi Discépolo, Discépolo Mansi. Celedonio Flores. Bueno, No, gracias, Celedonio Rubén, ¿cómo le va? Flores. Muy amable, Rubén. Los dos Contursi, Pascual Sí. y su hijo, dos grandes maestros de la poética del amor. Uno La poética lo hacía del amor, con el... eso me encantó. Claro. Muchacha, ojos de papel. Eso es Algo una maravilla, pero ese insuperable. tango, querido, con otro ritmo. Ese texto es Con un otro ritmo. tango. Vos lees un tango en francés y dices, esto es una canción francesa con otra letra. Vos no querés aceptar nada. Vos no querés modificar tu melón, quedó encerrado ahí. Yo soy admirador ¿De quién?
no de Spinetta, sino de esas, lo mejor Mira, que hizo García dice, Spinetta. todo se destruye y se construye tan rápidamente. Extraordinario. No pude terminar la letra. Todo se construye y se destruye. Pancho querido, disfrutando, ¿Qué haces, Martín? disfrutando de tus encuentros con Alfredo Carlino, que tantos éxitos han tenido juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias por la invitación, Y bueno, antes que nada. es normal. Antes que nada, yo lo soporté a Carlino. Eso hice con mi vida. Soporté a un ángel. Totalmente. Carlino fue un ángel, ¿viste? Carlino fue un ángel. Esa es la primera definición que se me puede ocurrir de este. Y además un bailarín de ballet. Es un ángel y bailarín de ballet. Las dos cosas. Nada, un amigo entrañable, ¿cómo te diría? Un ángel. Esa palabra lo define Alfredo. Alfredo fue un ángel. Sí, casi inimputable, de otro territorio celeste. Sí, no, Carlino es la lucidez de Alfredo, la valentía de Alfredo, esa mezcla de poeta y boxeador que tenía, ¿no? Tal cual. Sí, no alcanzan los adjetivos, al menos, Martín querido, a mí no me alcanzan los adjetivos para definir a Carlino. Te cuento una anécdota muy breve. Dale. A instancias tuyas, debutamos con Perro y Gato en Radio Provincia. Así es, de Buenos Aires, sí, sí. Radio Provincia de Buenos Aires. Administración Cafiero. Claro. Secretario de Comunicación Renato Miari. Sí, señor. Un gran compañero. Director de la radio. Sí, sí. Lo veo cada vez que puedo. Sí, sí. Director de la radio Raúl Barreiros. Director de la radio Barreiros. Y ahí está la tuya. Caímos haciendo Perro y Gato con Alfredo. Uh-huh. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y nos tomábamos el Río de la Plata, que no había autopista en esa época. No. O sea que Calchaquí era que no terminaba nunca, ¿viste? Y él no viajaba del lado de Parillo porque era asmático, Carlino. Y yo viajaba del lado de la Ventanilla, uh-huh, en el Río de la Plata. El viaje tardaba 1 hora y media. Y íbamos de noche a la radio, porque el programa empezaba tarde, y volvíamos de noche. Y un día en el medio del viaje me pega un codazo en las costillas, Alfredo. Estábamos los dos sentados en el micro. Me pega un codazo en las costillas y me dice: Pancho, ¿vamos o volvemos? Ya había perdido la brújula. Pero me pareció una definición política del peronismo extrema, ¿viste? Que se puede aplicar en cualquier momento. Una metáfora. Menos cuando el general vivía. Claro. Sí, Pancho, ¿vamos o volvemos? Y bueno, esas cosas de Carlino, ¿viste? Él se enardecía, porque él tiene un poema, Alfredo, que en un momento dado el poema dice,
verdad, ¿cómo era que decía? La traición es efímera, aunque se repita. Aunque se repita. Eso dice en un poema. La traición es efímera, aunque se repita. Entonces yo decía que el poema era mío. Yo decía, como digo en un poema, se ponía verde, ¿viste? Verde. Como un niño que le decía, ese juguete es mío. No, ¿qué va a ser tuyo? Si me lo regaló mi mamá. No, se ponía verde, Bueno, y después esos almuerzos interminables, ahí en 11, él vivía en 11, todavía está la casa, Uh-huh. Y a la vuelta vivía el Turco Asís, sobre Irigoyen. Entonces almorzábamos en un bodegón que había ahí en 11. Y las charlas entre el Turco Asís y Carlino eran, imagínate una conversación entre un PC como era el Turco, muy inteligente, con un PC como Carlino, y eran muy amigos, pero recontra mí. Sí, además lo admiraba Asís a Carlino. Sí, claro, sí. ¿Quién no admiró a Carlino, Martín? Qué grande. ¿Quién no admiró al Carlino? El poeta Rodolfo Edwards, el compañero poeta Rodolfo Edwards, le dedicó un libro a Alfredo que se llama Campeón del baile suelto. Mirá. Sí, buen bailarín, buen padre, un enamorado permanente, ¿viste? Un buen lector. ¿A quién no conoció Carlino del peronismo? Me parece que a todos, digamos. No, Carlino es eso, lo que te dije antes. Carlino es un ángel, ¿viste? Un ángel. O sea, yo lo tengo muy presente, Carlino, todos los días. Mira. Una vez estábamos haciendo Perro y Gato, y no sé qué disparate dijo Carlino, un disparate dijo. Y yo le digo, Alfredo, ¿vos estás seguro que estás diciendo? Y me responde, absolutamente no. Reflexionó a tiempo. Te estás yendo a España ahora mismo. Me voy a España en un ratito, sí, me pasan a buscar en media hora. ¿Tus hijos? Así que, con mis hijos, sí. Quiero estar un rato en Madrid, Uh-huh. quiero estar un rato en Andalucía, que de ahí vengo, Uh-huh. y quiero ir a conocer la tumba del Espartero, del poeta, del torero, mirá, del poeta, Uh-huh. del torero español, que fue muerto por una cornada a los 29 años, un poeta legendario español, Uh-huh. que en un momento dado dijo, más cornada la gente. Pancho Así Muñoz. que nada. Hoy paseamos Sí, por ti y por Alfredo Carlino, y fue entrañable para nosotros. Que tengas muy buen viaje, un cariño a tus hijos, a los que conozco alguno, y un fuerte abrazo al torero también. Claro. Hace un Bueno, brindis Martín, por nosotros. Y nos vemos a la vuelta, viva- si Dios quiere. Viva Herminio Iglesias. Sí, señor. Abrazo. Hasta la vuelta. Entrañables. Entrañables. Nos vemos el martes que viene. Can't you hear me? Muchas gracias, ¿eh? I'm calling you. Hoy Chicha se nos fue. En Capú Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha.
María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de